sin más, solamente me gustaría deciros que la presentación de esta jornada creo que todos nos habremos dado cuenta que faltaba la voz de los usuarios, la voz de los auténticos perjudicados. Entonces, por razones obvias, es evidente que sus caras no van a estar, pero ha habido una persona que nos ha escrito su experiencia y yo simplemente voy a prestar la voz y me parecía que era la mejor forma de introducir la jornada. Lo ha titulado Una peregrinación sin ánimo de lucro, el camino de San Pobre. En noviembre del 2011 me vi la necesidad, al igual que tantos españoles, de solicitar la renta social básica. Una vez llevada a cabo la entrevista con la trabajadora social asignada, que me informó sobre la documentación que debía de presentar, me dispuse a emprender el periplo pertinente. La primera cita fue en la oficina del paro, donde no pretendía amabilidad ni empatía, ni siquiera cortesía, pero sí respeto. Refiero esto último a tenor de las primeras palabras, a modo de reprimenda que obtuve de la mujer que me atendió. ¿Cómo es que usted apenas ha cotizado? ¿Y ahora qué? Hay que hacer saco, y si no luego pasa lo que pase. Mire ahora. Comentario a mi juicio poco afortunado. ¿Con qué datos de mi vida, más allá de los reflejados en mi DNI, contaba la señora para transgredir su labor de mera oficiante administrativa? Una de las cuestiones que planteamos todos aquellos que nos vemos en la tesitura de poder acceder a este tipo de prestaciones es el tiempo. Mayormente se llega a solicitar este recurso ante una inminente carencia de economía. Según información de mi trabajadora social, quien a todas luces me transmite lo que se contempla desde la vigencia, el tiempo que transcurre desde la solicitud hasta la percepción de la renta social básica estriba entre 3-4 meses, aunque últimamente puede retrasarse. Reunida toda la documentación, la presento en IFAS, donde me dicen que es correcta. Llamó mi atención la demanda de un requisito, una declaración jurada de que no obtenía beneficios de ninguna fuente, como coger chatarra, cartones, etc. Me sorprendió la idea, como si las personas que frecuentan los contenedores en busca de sustento gozaran con ello de la suficiente calidad de vida para no tener acceso al tipo de ayuda que yo había solicitado. En marzo de 2012, pasados 4 meses desde la solicitud, recibo una carta de ICAS. El motivo en esta ocasión no era otro que justificar mi situación con mi exmarido, del que me separé en 1991. Para presentar las credenciales correspondientes me daban un plazo mínimo, plazo que no abarcaba el tiempo que tardaban en el juzgado en localizar el expediente de separación, por lo que tuve que escribir otra declaración jurada de que no tenía desde entonces contacto con el que fuera mi marido, ya que en caso contrario debería de solicitar manutención de su parte. En este punto me planteo 2 cosas. Primero, mi perplejidad ante un dato que se daba por hecho en los pormenores de la solicitud. Segundo, más perplejidad ante la idea de que a estas alturas se contemple como idónea la posibilidad de que alguien de quien te ha separado hace 22 años, sin relación alguna, tenga aún el derecho sobre mí, al menos así lo interpreto en este caso, con la implicación vinculativa que ello supondría, de mantenerte. Al mes siguiente, a finales de abril, recibí una llamada de alguien de ICAS, quien no me dio nombre, llevando a cabo un interrogatorio sobre datos que, al igual que lo anterior, también constaban de forma explícita en la solicitud. Entre ellos, mi situación de carecer de familia, salvo una tía de 90 años con la que apenas tengo contacto, que vivo en un piso de alquiler y que en estos momentos estaba a merced de la buena voluntad de mis amigos. Mi interlocutora, a quien no censuro, puesto que estaría cumpliendo con una dinámica establecida por aquellos que dictan las normas, llevó a cabo preguntas y planteamientos como: ¿pero usted tiene piso propio, no? Ah, no. ¿Y por qué no se va a vivir con esa tía suya? ¿Entonces tiene pareja que la mantiene? Ah, no. Pues entonces, ¿de qué vive? ¿De qué ha vivido en estos meses? Pues ¿a qué se dedica usted? Concluido el cuestionario, añade que de reunir los requisitos se me ingresará en cuenta la primera mensualidad junto con los atrasos a finales de mayo. A primeros de agosto recibo el primer ingreso, con un importe relacionado con los meses de junio y julio, sin el resto de atrasos. Esta maniobra se sustenta bajo ley, una ley constituida el 31 de mayo, en la que se modifica el derecho de percibir los atrasos reales. Acogiéndome a la idea de que mi solicitud
tuvo lugar antes de esa fecha, presento recurso de alzada, al parecer el único que se ha presentado en Cantabria. Recientemente he recibido la resolución en la que se desestima desgranada en antecedentes de derecho, fundamentos de derecho y la propia resolución, amén de informarme sobre la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. Excede mis conocimientos del lenguaje legislativo, pero en el apartado 4 de los fundamentos de derecho llama mi atención el siguiente párrafo. Prestación económica de carácter periódico destinada a hacer efectivo el derecho a la protección social en situación de carencia de recursos económicos, posibilidad a las personas, la cobertura de sus necesidades básicas. Pagar un alquiler que por poco alcanza la totalidad del ingreso mensual de la prestación, es imposible cubrir las necesidades básicas. Con el importe de los atrasos recibidos en tiempo real, es decir, desde noviembre del 2011 hasta agosto del 2012, alcanzaría la cantidad de 3.408,08 euros, que debidamente administrados y repartidos, sí que al menos durante un tiempo, podría haber cubierto mis necesidades básicas, léase pago el alquiler, gastos generales y comida. De este modo, habiendo percibido solo 852,02 después de 9 meses de espera, en los que, como ya dije, me mantuve gracias a la generosidad de un par de amigos, me encuentro en la misma situación de dependencia de ellos, sin haberles podido ni siquiera devolver parte de lo que en principio consideré como un préstamo. Uno de ellos está en estos momentos sin trabajo, por lo que su ayuda es imposible, y el otro, haciendo un gran sacrificio, me ayuda a cubrir los gastos de luz, agua. Este largo invierno, por ejemplo, no he podido usar calefacción debido al incremento que yo hubiera supuesto, y para comer me las tengo que arreglar gracias a la también buena voluntad de otras personas. Definitivamente no me siento amparada por ese artículo 4 de Fundamentos de Derecho. Toda esta situación, y que decir tiene, ha afectado seriamente a mi estado emocional de forma progresiva, mas teniendo en cuenta que los que estamos en idéntica situación desconocemos el tiempo que seguiremos percibiendo la prestación. Si en octubre, en mi caso, pasará a otro departamento administrativo o qué ocurrirá después. Una incertidumbre que pone en juego los derechos mínimos de supervivencia de todo ser humano. Esta es la experiencia de una de las personas que ha solicitado la renta social básica. Y con esto voy a introducir a Tino, que nos va a hablar de la situación de lo que está pasando en Cantabria, de primera mano, porque está en atención primaria y servicios sociales. Y su ponencia es precarización de la pobreza modelo Cantabria. Sino ante este problema que hay ahora mismo cobrando unas 3.000 personas y unas 1.600 personas esperándolo cobrar, y que es un tema callado, silencioso, que normalmente en estos tiempos de crisis pues no es capaz de llamar la atención, ¿no? Nuestra reflexión surge y parte justamente de esta experiencia, el contacto con esta gente y un poco ver cómo con las reformas que se han introducido, pues de alguna manera hay un atentado, lesionar los derechos de estas personas, y un punto que a veces nos preocupa, hasta dónde la dignidad de las personas está siendo afectada. Hoy no vamos a insistir en este tema de lesión de la dignidad, pero porque un poco el motivo es expulso que les quedaba, un edificio que les quedaba en Laredo para violencia a los niños que terminan agrediendo a sus padres, y lo han llamado una agresión, no sé cómo, y lo llaman el modelo Cantabria, ¿no? Es decir, un modelo, yo entiendo, que responde a una práctica, a un planteamiento propio que alguien reflexiona, ¿no? Yo creo que eso no lo tenía, y creo que la renta social tampoco responde a un modelo específico, sino a una práctica concreta ante toda esta historia de tener que ahorrar, ¿no? Bueno, dicho esto... ¿Cuándo se va a poder hacer preguntas? Perdone. Al final de la ponencia hacemos un turno de preguntas cerradas y luego... Usted es de la administración también. Sí. ¿Está en servicios sociales también a atención al público? O algo así. Que no bueno, yo soy educador, es decir, estoy aquí... no entendí lo que dijo, por eso. No, bueno, vale, me alegra que me hagan la pregunta. Sí, porque no lo entendí. Yo sí trabajo en servicios sociales, en atención primaria, pero no estoy aquí defendiendo lo que hace la administración, sino poniendo eso. Porque la pregunta que iba a hacer igual te la tenía que hacer a ti, por eso. Bueno, vale. puede ser que no sea la persona más indicada, pero intentaremos resolverla de todas maneras, ¿vale? Vale. Bueno, pues, ¿qué es la renta social, no? En el testimonio que habéis leído, lo tenéis ahí. Es una prestación económica, fundamentalmente, que quiere garantizar el derecho a la protección de las personas en situación de exclusión, ¿vale?
tiene un carácter subsidiario y en su caso complementario de la acción protectora del régimen público de protección social. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha calculado una cantidad, que luego hablamos de ella, que supuestamente es la cantidad mínima que una persona tendría que tener para sobrevivir. Perfecto. Si por nuestros recursos propios o por cualquier otro tipo de ayuda no se llega a esa cantidad, la administración complementaría ese dinero que falta. Eso es lo que quiere decir esto, ¿vale? ¿De cuánto estamos hablando? Pues para una persona de 426 euros. ¿Esto qué quiere decir, o esto qué significa, o esto de dónde sale? Es el 80% del IPREM, del índice que en su momento puso la administración para separar los cálculos que tenía de pensiones sobre el salario base. Porque el salario base estaba atado a todo este tipo de pensiones y para que pudiera subir el salario base crearon el IPREM. Vale. Entonces, lo que estamos viendo aquí es 426, es el 80% del IPREM. Por cada persona más, ahí tendríamos el porcentaje que va subiendo. El máximo que se puede cobrar, 665 euros. Los céntimos los podemos dejar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto de la renta social? Básicamente ha habido 3 leyes que lo han regulado, ¿no? En un primer momento es un decreto, después es una ley y después es otra ley. Si nos fijamos en los títulos nos está dando una idea de qué es lo que quiere regular, ¿no? En principio, regula unos decretos de unos ingresos mínimos, después tenemos una ley que regula derechos y servicios sociales y la tercera regula las medidas administrativas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto ya nos está dando pistas de por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué era el IMI, el famoso IBI? Era una ayuda económica que tenía como finalidad atender las necesidades básicas con el fin de salir de la situación. Contraprestación se podía pedir, pero no era algo que estuviera regulado o era obligatorio. ¿Y cuánto duraba? 6 meses y se podía prorrogar hasta el año. Al año se suspendía, había que pasar un año de espera y se volvía a solicitar. Después, en 2007, sale la Ley de Derechos de Servicios Sociales. Ya aquí hablamos de un derecho garantizado, por lo cual la Administración, cualquier persona que reúna los requisitos, tiene que cubrir esta necesidad. ¿Cuál era la finalidad? Hacer efectivo el derecho de protección social. Y había unos itinerarios personalizados que tenían que ayudar a las personas a salir de esa situación de exclusión, marginación, poner el adjetivo que queráis. Y en principio no había límite mientras no cambiasen las características o las condiciones de esta unidad familiar. Los convenios de incorporación social querían conseguir la efectiva integración. Ahí es nada. Y las administraciones públicas estaban comprometidas a desarrollar este itinerario y a poner las medidas que ayudaran a la gente a salir de este bache. Esto a nivel teórico se ha hecho, está escrito, pero no se ha llevado a la práctica. Lo máximo que se ha llegado a pedir es hazte un curso del INEM, los niños van al colegio, pero nunca ha habido un itinerario personalizado. ¿Y en qué podía consistir este itinerario personalizado? Pues en medidas que van a mejorar la convivencia de la familia, en la comunidad, mejora de habilidades personales y sociales, mejora de la formación, actividades que te ayudaran a incorporarte al puesto de trabajo, al cuidado de la salud, a garantizar la escolarización de los niños, la recuperación integral de las víctimas de violencia de género y cualquiera otras. Esto era lo que pretendía. Y tenemos la suerte de haber entrado en una crisis y que hay una ley de 2012 que quiere garantizar la sostenibilidad. ¿Qué es lo que hace esto? Pues en principio lo que hace es modificar... perdón, esto de Tenerife es lo que tiene. Esto lo que hace es modificar la ley y no es una ley nueva donde cambia todo, sino lo que hace es una intervención quirúrgica que atenta o modifica los mecanismos de la propia ley, ¿no? La finalidad, clara, reducir el déficit. Duración, 2 años. A los 2 años, ¿qué va a pasar? Supuestamente al día siguiente se puede presentar la solicitud, pero lo que no sabemos es qué va a pasar después de la solicitud. Si va a ser una continuación del cobro de la ayuda o con el plazo que tienen para resolver de 6 meses, vamos a tener a la gente en el frigorífico 6 meses. Según María José Sáenz de Buraoba, o sea, la consejera, cuando se puso esta ley en marcha,
Era para evitar fraudes o solapamientos, con otras ayudas y para garantizar que la reciban quienes realmente lo necesitan. Esta es la motivación que ella da el diario Montañés y da la EFE. Si luego queréis, al final, que nos da un poco tiempo, el artículo lo tengo por ahí, lo podíamos echar una visión, ¿no? Es decir, que en el fondo hay una sospecha, hay una duda de que se está cobrando indebidamente la renta social y que puede haber un foco de fraude, ¿no? Vale. Y que luego, evidentemente, los anteriores han hecho una mala gestión que hace que el sistema sea viable. Con estos dos pilares se justifica bueno, toda la reforma. ¿Cómo ha evolucionado desde que se instauró en 2007 la renta social? Hemos cogido siempre la cantidad pensando en que la unidad familiar estuviera compuesta de una persona. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Básicamente, el IPRE se va a ir actualizando con el IPC. Ahí vemos a la derecha cómo evoluciona el IPC, no os lo voy a relatar, lo veis, y luego vemos cómo evolucionó la renta social y el IPRE. Desde 2010, como podéis ver, está congelado tanto el IPRE como la renta social, pero no han conseguido congelar el IPC, con lo cual lo que estamos hablando es que cada vez la gente que está cobrando la renta social está pidiendo, eso que es tan bonito decir, poder adquisitivo, o dicho de otra manera, que cada vez son más pobres, ¿no? Hay dos momentos en que nuestro sistema de protección social se ven afectados. Uno es en 2010, en tiempos de Zapatero, y otro en 2012, en tiempos de Rajoy. Estos dos cambios afectan a toda la composición. La imagen no hace falta, no quiero entrar en el relato de lo que supone cada uno de los dos, pero ya en 2010 supone que, en lo que nos afecta, que la renta social no se actualiza porque no se actualiza el IPRE, y luego hay una serie de medidas de protección social, como el cheque bebé y otras, que curiosamente el cheque bebé tuvieron una gran previsión en la historia en 2008 y en 2012 la quitan, ¿no? Es decir, con lo cual un poco nuestros sistemas de protección tienen una falta de previsión, bueno, realmente quien la tienen son los políticos, que nos crean sistemas que luego nos quitan. Bueno, luego hablamos si queréis de esto. Pero en este tiempo, ¿cómo ha evolucionado el paro? Pues básicamente en 2008 es la fecha de apertura de nuestra maravillosa crisis y en un año se duplica el paro en Cantabria, son datos de Cantabria porcentuales. Y a partir de ahí tenemos un incremento del 2% anual. ¿Cuál es la evolución de la renta social? Pues de 2007 prácticamente se iba duplicando año a año hasta 2010. En 2010, como se ve en el gráfico, tenemos una práctica parálisis, no crece. Debe ser que los que cobran el paro no dejan de cobrarlo y no dejan de perder prestaciones, ¿no? Un poco, si comparamos las dos curvas, está sacado con índice de base 100 en 2010 para que veamos un poco cuál es la evolución del crecimiento. Podemos ver claramente cómo el paro sigue creciendo, pero en cambio la población que tiene derecho a cobrar la renta social se mantiene, ¿no? Es decir, nos podía dar una falsa idea de que hay otro tipo de prestaciones que este tipo de familias pueden acceder, porque habría que pensar que la renta social, si estaríamos hablando de tarifa eléctrica, sería, como llaman, de último recurso, ¿no? Una tarifa de último recurso, es decir, sería el último recurso al que una familia puede recurrir cuando ya el resto de prestaciones sociales o económicas tiene. Y entonces la falsa idea que tenemos es que desde 2010 no pasa nada. No hay gente que tenga necesidad de cobrarlo. Hay dos momentos en 2011. Esta es la evolución que ha llevado los beneficiarios. Es decir, ahí tenemos que pasamos entre 2.500 en enero de 2012 a un poquito más de 3.000, bajando, subiendo, estancado. Y hay dos elementos que también son importantes a tener en cuenta. Por un lado, las elecciones autonómicas, en una cambio de gobierno, y la siguiente es la Ley 2/2012, que es que cambia todo el marco del funcionamiento, ¿no? La consecuencia, pues si bien parece que en usuarios no vemos grandes influencias, pero sí lo vemos y nos fijamos un poquito en la lista de espera. La lista de espera en 2 años prácticamente se duplica en un 60%. Pasamos de menos de 1.000 personas a más de 1.600 personas esperando cobrar la renta social. Bueno, los picos que vemos aquí está un poco relacionado con lo que la carta nos contaba. Es decir, antes la ley nos tenía reconocidos que desde el momento en que presentamos la solicitud, el tiempo que tardaba la administración en reconocernos ese derecho era un tiempo que la administración reconocía que teníamos el derecho y que cuando hacía el primer pago nos pagaba esos atrasos.
Y entonces esos picos han sido los diferentes momentos en esos 2 años donde han ido reteniendo y pagando, por eso tiene esa evolución. Pero si nos damos cuenta, a partir de julio de 2012, parece como la curva se pone plana, ¿no? Bueno, veremos a qué responde. Y ahora aquí viene lo que nosotros llamamos el efecto Mota, ¿no? Mota nos parece un gran teórico. Antes hablábamos que no es por no ir, pero para ir para unas tonterías, que sería la primera ley de Mota, y la segunda ley de Mota sería las gallinas que entran por las que van saliendo, ¿no? Y ahí lo tenemos. En enero de 2012 había 3.000 usuarios. En diciembre de 2012 había 2.937, o sea, 94 usuarios menos. Así todo, ha habido 1.500 nuevos usuarios que han recibido la renta social. Bueno, entendéis ahora lo de Mota, ¿no? Nos parece un gran teórico y un gran... ¿Y esto cómo lo han hecho? Básicamente a base de revisiones. Ha habido 4.479 revisiones de renta social, de las cuales 1.441 han tenido como consecuencia el que se ha extinguido esa renta social, que se ha dejado de cubrir. Y ha habido un mecanismo muy interesante que son las suspensiones de 2 meses. Por sospechas, bueno. Y gracias a estos 2 mecanismos han conseguido que el presupuesto que tenían para la renta social, que era de 15.254.925 euros, a final de año se hubieran gastado 15.254.836. O sea, que les ha sobrado 86 euros. 89, perdón. ¿Vale? Es decir, con lo cual creo que lo de Mota queda claro, ¿no? Son las gallinas que entran por las que van saliendo. Y parece que esto va a ser lo que va a seguir siendo, ¿no? Es decir, vemos aquí un poquito lo que os comentaba de la lista de espera. Ahí está, no hay más. Yo creo que no hay nada que decir. Tienen que esperar los 1.600 personas que están esperando la renta social a que alguien salga para poder entrar. ¿Cuáles son los mecanismos que ha utilizado esta ley para conseguir este efecto? Empecemos por el final de la ley, las disposiciones transitorias. Lo primero que dice la ley es que todos aquellos expedientes, estamos hablando de julio de 2012, ha habido una gran retención. En julio de 2012 es donde crece la lista de espera. ¿Y por qué crece la lista de espera? Porque si se hubiera resuelto antes de publicar la ley, tenían que haber pagado ingresos, atrasos. Una vez aplicada la ley, no se pagan atrasos. Con lo cual nos ahorramos por cada expediente 6 meses de pagar. Bien. Y la segunda, que es una bomba de relojería que estallará en julio del año que viene, es que en julio del año que viene todas aquellas personas que vengan cobrando desde 2 años, que son todos los que vienen de antes, más lo que lo solicitaron en ese momento, se les suspende la renta, acaba la renta. ¿Qué va a pasar a partir de ese momento? Pues a partir del día siguiente pueden solicitarlo. El trámite de solicitud lleva 6 meses. ¿Qué van a hacer con estas personas? Van a tratarlo como una solicitud nueva y se van a dar 6 meses para resolver, o van a continuar la renta social. Yo todavía no tengo respuesta a esto. Me inclino, pero bueno, es que soy un poco mal pensado, a pensar que va a haber 6 meses de espera. Bueno, ¿qué se ahorran con estos 6 meses de espera? Pues se pueden llegar a ahorrar por cada expediente entre 2.500 y 3.800 euros. Bueno, sin comentarios. También se han suprimido las pagas extras, que viene a suponer por cada expediente año entre 850 euros y 1.300 euros. Además, si se detecta que tú has sido un fraudulento, me explico. Si tú, por ejemplo, no has comunicado un cambio en tu unidad de percepción, si, por ejemplo, has tenido un hijo y no lo has comunicado, si te has cambiado de residencia y no lo has comunicado en 15 días, se puede entender que, bueno, pues hay un fraude. Entonces, ¿ese fraude qué supone para ti? Supone que te suspenden la renta social, que estás castigado 6 meses, bueno, perdón, que no puedes solicitar en 6 meses la renta social, y que además vas a tener que esperar 6 meses, o que la administración va a tener 6 meses para resolver esa renta social. ¿Qué es una unidad perceptora? Una unidad perceptora no te la dan por persona, sino por ti y los familiares o las personas con las que tengas relación, con las que estés conviviendo.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, nos hemos independizado y somos una persona y vivimos de manera autónoma, nos hemos ido al paro, no podemos vivir del paro porque se nos acaba, tenemos que pedir la renta social y volvemos a casa de nuestros padres, a los 12 meses nos van a quitar la unidad perceptora independiente. Hasta ahora, una vez que vivías un año fuera de casa de tus padres, eras una unidad perceptora, una unidad familiar. Aunque volvieras, se te consideraba así. A partir de ahora, a los 12 meses, lo pierdes. Pero claro, si la solicitas justamente en el momento de ir a casa de tus padres, puede pasar que te van a considerar un año, pero los 6 primeros meses van a ser de espera, con lo cual vas a tener derecho a cobrar la renta social solo 6 meses. Aquí hay una gran injusticia que se solucionó con la nueva ley, porque antes, si tú cobrabas, por ejemplo, 400 euros, el pago mínimo que te podían hacer de renta social era 133 euros. Claro, si tú no tenías ningún ingreso, te pagaban 426. Si tú, por ejemplo, ganabas 400 euros, eran 400 euros más 133, 533. Era una gran injusticia que se estaba cometiendo con la gente que no tenía ingresos. Entonces, ¿qué hacen? No, a partir de ahora te vamos a pagar justo hasta el tope, hasta los 436. Y el mínimo que te pueden pagar sería 8 euros. Es decir, a partir de 8 euros ya ni tan siquiera te lo pagan. ¿Qué es lo que se computa con la nueva reforma? Si ustedes tienen una casa, bueno, si tienen dos, ¿no? Pero una se la han embargado, esa casa te la van a computar hasta que se ejecute el embargo. Es decir, que tú puedes no tener ingresos, pero si tienes una casa que te ha embargado el banco, pero tardan 2 años en hacerla efectiva, te va a conseguir una segunda propiedad y el valor catastral va a tener influencia en el cálculo que se va a hacer en tus ingresos. Todo tipo de prestaciones, incluida la dependencia, que antes no estaba. Si se está separado y tú te has comprado otra casa y la casa de tu mujer está también a tu nombre, cuando es mujer está a tu nombre con tu marido, depende sea el caso, te sigue computando que tú no puedas tener el usufructo de esa casa. Si tú recibes una casa en herencia y otra persona de la familia tiene el usufructo de la casa, también se te computa. Lo único que no se computaba y se sigue sin computar eran las ayudas de alquiler, pero hay un problema. Se han acabado o se están acabando. Solo están cobrando ahora mismo las ayudas de alquiler que fueron concedidas el año pasado. Con lo cual, la renta social, que a nosotros cuando se abrió esta medida vimos que a nuestras familias, no nuestra que son un poco paternalista, ¿no? Pero, es decir, con las familias con las que trabajábamos, es decir, con una renta social y con una ayuda de alquiler conseguíamos una cierta viabilidad en la familia, pues se nos ha caído una pata. Y sobre la suspensión de la renta social, no es que antes no habría que comunicar los cambios cada los 15 días, el problema es que ahora se es muy estricto. Como ya hemos dicho, una sospecha de incumplimiento te manda una carta y hay una suspensión de 2 meses. Tú al día siguiente a la carta llegas y dices, no, esto es un error, o te dicen, usted tiene derecho a cobrar la RAI, te das mucha prisa, vas a tramitar la renta de inserción del paro y te dicen, no tienes derecho. Al día siguiente, si consigues hacer este trámite rápido, vas allí, presentas la carta y dices, oye, que no tengo derecho. La ley dice que una vez que se extingan las causas que motivaron la suspensión, tiene que reactivarse. La respuesta que están teniendo es decir, no te preocupes, cuando se te pasen los 2 meses te reactivamos la renta social y te ampliamos 2 meses más cuando se te acabe el plazo. Vale. Pero si no se cumple, si por lo que sea, ponte que estabas viviendo con alguien y no vives, te hayas cambiado de piso y no se lo has comunicado, aunque esto no suponga que estés cometiendo un intento de engaño, es decir, que no te hayas ido con tus padres, es decir, pero si cualquiera de estas cuestiones se detecta, te mandan los meses, no puedes justificar que esa sospecha es falsa, tienes 2 meses de suspensión, ¿qué pasa? Después te mandan una carta con la suspensión definitiva, que son 6 meses, más 6 meses de trámite, con lo cual 14 meses de espera para poder presentar. Si por un casual presentamos un recurso, todo el proceso queda bloqueado. Desde ese momento y hasta que se resuelva el recurso, ni puedes volver a solicitarlo, ni te van a pagar por si acaso. No. Hasta que no se resuelva el recurso, tu expediente queda tramitado. Si el expediente tarda un año que no tienes derecho ni tan siquiera a volverla a presentar. Vale. La norma dice
que si presentamos una renta básica a los 6 meses se desestima. Normalmente esto no suele pasar. Normalmente antes solemos recibir una carta, si va más allá de los 6 meses, esto es cierto que a los 6 meses se suele resolver, hombre, a los 7, no conocemos casos de que se haya desestimado por lo que se llama silencio administrativo. Lo que sí conocemos es que te han mandado una carta pidiendo documentación. Porque es que, además, durante estos 6 meses, no solo vale que el día que solicites tienes que reunir todos los requisitos, sino que los tienes que estar cumpliendo durante los 6 meses que está el trámite. Con lo cual, en cualquier momento te pueden mandar una carta y decir, usted sigue en el paro, usted sigue teniendo los hijos que tiene, usted sigue viviendo donde está, la convivencia en su casa nos da sospechas de lo que fuera, y tienes que volver a aportar la documentación. Y no, pues al principio nos matábamos con los usuarios diciendo, bueno, pero si tú ya las presentas, tienen derecho a pedirte que las condiciones de tu renta social siguen siendo las mismas. Con lo cual, esto sí puede alargar el trámite. En algún caso, hemos detectado que el trámite puede ir allá más de cerca al año, ¿no? Cerca al año hemos tenido algún caso porque, bueno, le han terminado pidiendo la rentabilidad de sus cuentas y cosas un poco extrañas porque no les encajaba lo que fuera, ¿no? Es decir, bueno, el empadronamiento y la convivencia es uno de los elementos que dan muchos problemas y un poco por las características de la propia población. Vamos a ver, estamos teniendo gente que vive en viviendas, gente que vive en casas prestadas. Entonces, tú puedes estar viviendo en una vivienda compartida y la persona no te da permiso para empadronarte. Hay dos conceptos. Empadronamiento, que es estar registrado en el ayuntamiento en el padrón, lo que cuando vamos a votar te dicen, usted vota en tal mesa, y la convivencia, que es un certificado muy parejo que antes hacía la policía y ahora solo se hace cuando, en algunos casos, que la convivencia es un informe policial que dice que realmente convives en ese domicilio. Si esto no coincide, tu empadronamiento con tu convivencia, tenemos problemas. Hay que explicar en el informe social y no siempre, cuando desde la base se hace este informe social, consideran que eso está suficientemente explicado. Y también ha habido otro problema, es que ha habido gente que, por ejemplo, ha decidido una institución, empadronarse en una institución porque igual no tiene un alojamiento fijo y entonces a efectos de notificación, a efectos de empadronamiento, pues en la oficina económica o en una otra institución ha querido empadronarse, se ha empadronado, ha habido momentos en que ha habido problemas. Ahora mismo, pues no sé, porque a veces esto va cambiando, ¿no? Incluso hemos tenido problemas en algún caso porque alguna persona ha tenido un código postal donde quiere que se le envíe la carta que le comunique. Porque vamos a ver, en un piso compartido, es decir, bueno, luego vemos lo de la carta, es decir, es echar una carta o un recibir que puede recibir o no puede recibir, pero el sistema que tiene la administración es comunicarse con nosotros por carta. Una de las primeras medidas que se provocó con el nuevo gobierno y con la nueva toma de los cargos políticos en la consejería fue, bueno, todos tenemos derecho a acceder a nuestros expedientes en la administración, a nuestro expediente y ver cuál es su estado. Pues la primera medida que se tomó fue blindar a los técnicos que estaban resolviendo esta situación, es decir, pero blindar para el usuario y blindar para los técnicos de atención temprana. Nosotros recibimos una comunicación en el ayuntamiento donde sí queríamos ponernos en contacto con los técnicos que estaban tramitando la renta social, teníamos que hacerlo los viernes. Teníamos que llamar los viernes. Es decir, ya no valía que en cualquier momento llamaros y dijeron cómo está este trámite o cómo no. Y ahora últimamente creo que lo estamos haciendo por correo. Yo normalmente estos trámites los llevo, pero tú le mandas un correo y los viernes te llaman. El usuario tiene que pedir cita previa para hablar con un técnico, pero le van a dar una cita previa que será un viernes. Supuestamente esta medida está pensada para que sea más ágil el trámite, ¿no? Bueno, con lo cual, incluso tuvimos una cosa que al final no salió, que se pretendía que los usuarios vendrían al ayuntamiento a que les informáramos cómo estaba su trámite del gobierno regional. Bueno, podría ser una medida de compromiso si queremos, pero tened en cuenta que nosotros solo podíamos llamar los viernes, ¿no? Con lo cual hemos tenido que estar recibiendo a gente para decirles, bueno, vamos a ver si nos cuentan algo, ¿no? Es decir, bueno, me parece un mecanismo un poquito perverso, ¿no? Y para cerrar, no sé si de demasiado rápido, pero bueno, como veo que ya tenéis preguntas, podemos esto, es decir, aquí la clave es la carta. La administración se mantiene comunicación entre nosotros y la administración por carta. Si ha habido 4.479 revisiones, ha habido 4.479 cartas.
A los nuevos beneficiarios ha habido 4.500 cartas. Para completar documentación te mandan una carta. Para confirmar que se siguen cumpliendo los requisitos te mandan una carta. Para confirmar que se siguen cumpliendo los requisitos te mandan una carta. Para concederte la renta social te mandan una carta. Para suspender te mandan una carta. Para revisar el expediente te mandan una carta. ¿Y si hay un error en la carta que te envían? ¿Te enteras? Cuando te retiran la renta social. Es decir, cuando te llega la suspensión te enteras. Y puede ser, y ha pasado un caso, que por un error, me imagino tipográfico, en vez de A pone B. Y el cartero, en vez de ir a tu casa, ha ido a la casa de al lado. Y el de al lado ha dicho, aquí no vive. Entonces el mecanismo que pasa es que la carta vuelve, tarda su tiempo, suspende la renta social y al día siguiente cuando vas al banco a cobrar no lo tienes. Cuando vas a preguntar te dicen, te hemos enviado una carta, la de suspensión, ahí la tienes. Pero es, ¿qué pasa si tú vas a información y pides, ¿hay alguna comunicación para mí? Te dicen, espera que te llegará una carta. Entonces hemos tenido algún caso donde alguien, por recomendación nuestra, ha dicho, tú vete a información a ver si hay alguna información para ti. Y sí, hubo una carta que dice, sí señor, tienes aquí la carta que no has venido a recoger, que es de que te hemos suspendido la renta social. Y dice, ¿cómo que me has suspendido la renta social? Sí, porque te hemos mandado una carta que no has recogido. Creo, y si no me corriges luego, que dijo, dame la carta, ¿dónde está esa carta? ¿Vale? Es decir, aquí hay un elemento en el sistema que es muy frágil, depende todo del sistema de correos. Y entonces tenemos que entender que a veces hay cosas que no nos llegan, a veces nos dejan una nota en el buzón, pero si ese buzón es el tuyo y el de 20 personas más que vivís en una casa que no tenéis relación, porque en piso puede haber varias familias, varias unidades perceptoras, y hombre, todos somos majos, o no, pero todo depende de que te dejen allí un recibo de correos, que tú lo veas, que llegue a tus manos, que tú vayas a correo, recibas esa carta y hagas lo que tengas que hacer. Pero a mí se me antoja que esto es un mecanismo muy frágil, ¿no? En extranjería, por ejemplo, por lo menos metes tus datos en la página del ministerio y te dice cómo está tu expediente, no te pone en trámite. Bueno, podríamos buscar un sistema similar, por ejemplo, o podríamos buscar un sistema de información en la ventanilla de allí donde pudiéramos dar puntual, si no podemos molestar a los técnicos que están trabajando, que están muy atareados. Esto no es una crítica contra los técnicos, que sé que tienen curro, es decir, que los que están resolviendo, es decir, que 4.000 expedientes o 5.000 o 6.000 expedientes al año que hay que tramitar, hay que hacer los trámites, ¿no? No estoy yendo. Pero si no podemos acceder a ese recurso, que me digan cómo están, por lo menos sí podríamos pedir a la administración que lo tuviera informatizado y que te diga, acaba de salir una carta para ti, si no la tienes te doy una copia aquí mismo, por ejemplo. Pero claro, esto ya es pensar por mi parte esto, ¿no? Cuando yo estudiaba me tuve que leer esto para la facultad. Esto es un ensayo de Luis Racionero, que es del paro a los ocio, ¿no? Si lo que tenemos ya una edad, en los 80 fue una época de paro, los que acabamos la carrera, pues yo fui conserje 7 años, tengo muchos compañeros en prisiones, muchos compañeros conserjes, y claro, este ensayo nos reventó las neuronas, ¿no? Era el momento donde les estaba haciendo la reconversión industrial y el paro crecía, ¿no? Entonces, lo que venía a decir aquí Luis Racionero es que en esta sociedad posmoderna, era la época de la posmodernidad, la sociedad se tiene que plantear que el paro hay que reconvertirlo en otra cosa, ¿no? Socialmente hay que poner un mecanismo y entonces hay que permitir que la gente desarrolle sus capacidades y pueda convertir esa situación de paro en ocio, ¿no? Era muy bonito. El problema es que no se ha cumplido, ¿no? Y ahora que estamos en otro momento de crisis, podríamos cambiarle el título, que sería del paro a la pobreza. En definitiva, solo hay un paso, ¿no? Y sí creo que con esta reforma lo que hemos conseguido es precarizar la situación de pobreza que tienen nuestras familias en Cantabria. Bueno, pues como ya había desde antes preguntas, si nos importa, hacemos una ronda de preguntas cerradas y luego vamos, ¿vale? ¿Puedo hablar? Sí. Perdón. Hace unos años tuve un problema similar al de esa señora y entre uno de ellos estaba el tema de que tenía que pedir un papel que tenía que pedírselo a otra administración y tardaba como 3 meses y me dieron 10 días. Entonces, digo, esto no puede ser. Claro, yo soy un ciudadano normal ignorante, o sea que nunca antes había hecho trámites.
Pues empecé a hurgar y vi que la ley de procedimiento administrativo común decía que si usted tiene que pedirle un certificado a otra administración, el tiempo de espera es el de la otra administración. Entonces me fui, le hice un escrito al tío ese, que encima me tenía manía, y le dije, mira, toma, ¿ves esto? Ahora me vas a esperar lo que tarde esto. Dice, ¿qué? No, ¿qué? Como sé que debajo tenía el libruco, lo sacó y lo miró, y dice, ah, vale, pues muy bien. Bueno, pues ahora suspendes el procedimiento hasta que yo te lo traiga. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay un problema, no solamente de mala fe, que ya está muy claro, sino que además hay mala información de la gente, que puede ser muy buena o mala, la que esté del otro lado para dar los trámites, y que no le dicen a la gente cosas como esta. Y en mi época, en esa época que estoy hablando, que era el 2002, 2001 y medio, tampoco había un sitio que estuviera habilitado o privado, de quien sea, donde a la gente pudiéramos ir a preguntar y nos dijeran todo este tipo de casos. No sé si ahora no lo hay, porque yo ya no hago más trámite con la administración, me dan, bueno, ya voy con el tema hecho, vamos, cuando me toca. No sé si ahora mismo hay alguna entidad privada que tenga un cartel bien grande que diga, señor, usted en caso de que tenga que hacer un trámite con la administración, venga aquí que le vamos a asesorar en lo que sea. En mi época no lo había, en esa época. Ahora ya voy con los deberes hechos, claro. Segundo, en cuanto a los requisitos, bueno, pues para el futuro será cuestión de quitarlos. Y en una época de crisis como esta, de quitar la gran mayoría, porque son basura los requisitos. A mí me pasó también con eso, que también lo protesté. Será cuestión no solamente de ampliar el valor de las cuantías, sino también de, en una época de crisis tan grande como ahora, de que ese dinero sirva para fomentar el consumo. Y que empecemos a arrancar de nuevo. Y a generar empleo. Otra cosa, hemos estado hablando de la vivienda y de los problemas que se habló ahí. No sé si todas las entidades, todas las instituciones de izquierda de aquí de Cantabria están más o menos de acuerdo en traer un modelo de vivienda del tipo del andaluz, que ya nos está interesando a muchos, en cuanto al alquiler social, en cuanto a construir viviendas, porque aquí tierra hay de sobra, aunque digan que no, que nos construyamos nuestra vivienda, que ayudemos, etcétera, etcétera, una cosa similar. Y como los alquileres con las ayudas estas son imposibles de pagar, y si además del monto es la unidad familiar, y una unidad familiar por esta teoría tendría que vivir con 400 euros, como está pasando, un alquiler no vale 400 euros, a ver si con medidas como estas podemos regular de manera indirecta, porque de manera directa no lo puede hacer el Estado, el precio de los alquileres. Obligar al resto a bajarlos. ¿Más preguntas? Sí, sí, sí. ¿Quién controla esas irregularidades por las que se penalizan? ¿Cómo se llama ese trabajo? Ese puestazo, No, bueno, yo solamente quería preguntarle si no le parece, es una opinión que le pido, que se nos está siempre, en general en España, regulando, legislando, pensando que el ciudadano es un defraudador, que está siempre intentando meterla como pueda. Y luego un poco la organización, porque claro, a la hora de... se están mezclando un poco los términos, yo soy seguidor de la idea de la renta básica, pero claro, hay una diferencia entre la renta básica de la que estamos hablando y la renta básica de la que va a hablar luego el señor Valentín. Entonces no sé, que puede haber un poco de confusión, ¿no? ¿Más preguntas? Yo más que una pregunta le quiero aclarar al compañero que desde Comisiones Obreras, desde la Secretaría de Política Social, sí que se da atención a cuantas cuestiones se plantean para solicitar o seguir el tema de la renta social básica. ¿Más preguntas? Marta, creo que tienes preguntas. No pensaba intervenir, pero por lo que dices tú, a mí me parece que lo que está diciendo este señor no es que haya un sindicato o que haya una entidad, una organización que informe, sino la obligatoriedad de la administración de informar adecuadamente sobre sus recursos, que supongo que va a poner los tiros. O además que esté perfectamente visible, porque por ejemplo los que iniciamos trámite, la mayoría no tenemos ni idea que hay un sitio donde podemos ir a preguntar. ¿Por qué?
porque andamos por la ciudad y no vemos ningún cartel en ningún sitio. Mire, señor, o en la misma entidad, o pegar un cartel fuera donde no, si les molesta a la administración, que se les pegue un cartel en la puerta, en los alrededores, que indique claramente, usted tiene un trámite de administración, por favor, pase por tal sitio que aquí le vamos a asesorar. Porque eso, en mi época yo no lo vi por ningún lado, y ahora ya te digo, ya voy con los deberes hechos. Pero yo creo que hay mucha gente que no tienen por qué conocer las leyes ni conocer nada, obviamente, aunque hay que cumplirlas, no tienen por qué conocerlas, mucho menos irse a una librería a revisar libros y a ver cuál es, que tengan un cartel bien identificativo, que la gente diga, bueno, sí, ahora viene a ser este trámite, pero en este sitio me van a asesorar, para que no me hagan el cuento. ¿Más preguntas? Vamos a ver, yo tengo aquí algunas consultas con lo que he ido apuntando. Voy a ser el número de solicitudes, 1.600, ¿habéis hablado? En lista de espera. En lista de espera me parecen poquísimas, porque quiero decir, ha habido un crecimiento del paro importante, y hay aproximadamente, me parece que yo el último cálculo que hice había 20 y tantos mil personas, según el número de parados que no recibían ningún tipo de ingreso del Estado, quedaban, me parece, 18.000, o sea, restando 3.000 que recibían prestación, quedaban 18.000. Más allá, la respuesta no es evidentemente que hay una gran economía sumergida en Cantabria, que eso es humo del gobierno de Cantabria. Entonces, si tienes alguna idea sobre el tema. Después, yo me gustaría comentar, porque lo he vivido en mis carnes y lo he vivido en las carnes de otras personas a las cuales he presentado muchos escritos de suspensión, para oponernos a la suspensión, y he mandado el recurso de alzada que yo presenté, pero los recursos de alzada hay un perfil del usuario muy concreto que hace que se movilice muy poco y que no presente, tienen miedo. O sea, a mí me lo han comentado claramente, es decir, es que igual me quitan la renta básica. Y no sé si hay contenciosos administrativos, yo tengo uno, el juicio será el 10 de julio, entonces no sé si lo publicitaré y tal, pero vamos, que contra la administración, porque me han quitado 3.000 y pico euros. A mí me tardó unos 10 meses en conceder la renta básica y no se aplicó ninguna de las dos normativas, ni la de antes de la reforma del 1 de junio, ni la de después. La de después implica que te la dan a los que te dan con carácter retroactivo después de 6 meses, o sea, te pagarían esos 6 meses. Y la anterior es que te pagarían con carácter retroactivo todo el periodo, que serían 9 meses. A mí me han pagado solo un mes, la primera vez que lo empecé a cobrar, ¿no? Y bueno, que se me va la pinza, que son malas horas. Yo lo que he vivido es, hay una señora que se llama Ana Caviedes, hay otra jefa de sección, yo he tenido conversaciones telefónicas no solo para hablar de mi caso, sino de otros casos, me han colgado el teléfono, aparte de la falta de formación terrible, una falta de moralidad tremenda, y vamos, un hijoputismo como, vamos, no sé, a niveles casi, no sé, nazis, de maltrato de gente sin formación, de gente engañando a la gente, de personas que no sabían leer y escribir en castellano y que les engañaban vilmente, y después hay una corresponsabilidad de los funcionarios de segundo nivel. Es decir, hay una responsabilidad de la gente de servicios sociales al nivel de jefes, pero después de segundo nivel te encuentras a gente que te está engañando también, porque si no te dan la información que te tienen que dar, por ejemplo, con esto de las cartas, te están engañando. Hay clara mala fe. Y es vergonzoso, y es terrible que no hayamos podido montar un grupillo para ir allí y montar el Cristo en servicios sociales y sacarle los colores a toda esa tropa que hay allí, que son corresponsables de lo que está pasando. No solo la Caviedes que firma la suspensión y que le quita la renta básica, sino toda esa tropa que está allí trabajando, joder, como raras excepciones, hay alguna gente que es un maje, pero la mayoría es que es impresentable. Y esto que él dice me hace recordar otro problema gravísimo que tenemos, que ahora es peor todavía, y es el silencio administrativo. A ver cuándo significa qué cosa. ¿Cómo hacemos con eso? Sí, mire, antes decía, si la administración no le contesta en 3 meses, usted tiene que dar por supuesto que ya está a su favor el expediente. Luego lo cambiaron, han hecho tantos cambios que ahora ya no se sabe lo que pasa.
Ya no se sabe ni lo que es un silencio administrativo. Si es que no te contestan, si es que te... Está regulado. Sí, claro que está regulado, pero lo han cambiado tanto. Y ahora claro, uno puede esperar un expediente o una finalización indefinidamente, porque no sabe lo que ha pasado. Roberto, ¿más? ¿Eh? ¿Más cosas? No, pero bueno, no quiero... Vale. Sí, estamos para eso. Luis. Bueno, vamos a ver, ¿quién y cómo se verifican las condiciones o los requisitos que hay que cumplir para cobrar la renta? Porque como el modelo lo sea, como tratan de verificar el empadronamiento, vamos dados. Porque como el modelo que sigan es el mismo para justificar el empadronamiento, vamos dados. No, vamos dados porque vamos. El empadronamiento, tratar de justificar que una persona vive en una casa, eso es real. Le deniegan la ayuda de renta porque han ido a mirar que está empadronado y la policía no se ha pasado por ese domicilio, porque me ha pasado a mí, con gente a la cual le tienen empadronada. Que justifican, nunca ha ido la policía allí, ¿verdad? Y le dan la justificación, no, esta persona no está empadronada. Ahí usted ha comprobado. Sí, hemos ido el lunes por la mañana, porque por la mañana la gente trabaja, estudia, no está. Y hemos ido el miércoles también, ¿no? Pero la gente por la mañana no está aquí, para que cuando usted vuelva por la tarde. O sea, con eso me refiero que si el modelo que utiliza para verificar las condiciones es el mismo que emplea en el empadronamiento, es nulo totalmente. Entonces, también quiero hacer una mención. En cuanto a los derechos, debemos tener la idea que el derecho de cobrar la renta es un derecho innato. Debemos luchar que es un derecho innato. Por el hecho de nacer tienes que tener derecho a cobrar una renta. Es como lo veo. Pues ahora hay que empezar a planteárselo. Ese tipo de cosas. O por lo menos los mínimos requisitos posibles. Es donde está la lucha. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Por ahí? ¿No? Vale, pues... Perdón. Bueno, yo hace tiempo que ya conozco esto. Incluso la prensa me publicó hace varios años pues, un artículo sobre ello, ¿no? En principio, casi a todas las personas que veníamos un poco de la izquierda, un poco radical, nos parecía que pudiera ser una especie de entretenimiento, ¿no? Al principio te cuesta un poco ir asimilando hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Bueno, pues yo he llegado a la conclusión de que, bueno, como sabéis, hay distintos tipos de renta básica. Yo precisamente escribí, después de haber leído el libro de este señor, pues escribí sobre, digamos, la más social. O sea que todo ser humano, por el hecho de haber nacido, tiene derecho a unos mínimos vitales. Entonces, le vemos los resultados. Entonces, como este sistema, esto no le interesa porque, claro, saben, esto desmoviliza, pero desmoviliza, así como el movimiento obrero decía que desmovilizaba a la gente para reivindicar, claro, lo que sabe precisamente el sistema es que en el momento en que la gente tenga mínimos, no se va a pegar por ir a trabajar en condiciones infrahumanas, por ejemplo, ¿no? Claro, sería un gran avance social. Entonces, ¿qué me ocurre? Que pues yo estaba atento a lo que decía aquí el gobierno de Cantabria, y un día hablaron de la renta básica, ¿no? Pues ya la reconocen. Pero claro, lo estoy observando que una especie de no sé, engañadores, ¿no? Porque en principio hay cantidad de gente que no recibe nada y encima cada cantidad de problemas operativos. Por tanto, bueno, pues yo pensaba un poco de venir, al final he llegado y pues tengo mucho interés en ver cómo se desarrolla esto. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, no sé si os parece, Tino responde a las preguntas que habéis hecho. Tengo mala memoria, si alguna vez por el camino me lo va a ir recordando, ¿vale? Comentabas un poco tu situación, de situaciones que a veces se dan en el trámite y la irregularidad. Vale, yo lo primero que quería comentar que es cierto que los funcionarios, por el hecho de serlo, tenemos una responsabilidad en nuestro trabajo y de estar formados. También es cierto que, como todo el mundo, alguien se puede equivocar. También es cierto que la maraña legislativa es muy complicada y a veces en este campo obliga mucho a actualizarse cuando tienes un problema de rentas. Partiendo de esa parte, que es así, la segunda parte es que, como en todos los sitios, hay buena gente, mala gente, gente que se lo toma en serio y gente que no se lo toma en serio. Bueno, es fácil si uno lleva el cartel de funcionario tirarle piedras, ¿no? ¿Vale? No hay que justificarlo, pero es fácil, ¿no? Y entonces hay dos partes, yo entiendo. Hay gente que hace bien su trabajo y se empeña en que su trabajo sea así. Evidentemente, tu trabajo tienes una misión, tienes un cometido y unas normas que aplicar. Vale, somos todos revolucionarios, pero cuando tú vas a hacer tu trabajo, cumples tu horario, cumples las normas
y no socializa la máquina del jefe, entonces los funcionarios le pasan exactamente lo mismo. Eso es una parte. La segunda parte. Es cierto que hay veces que se pasan casos como el tuyo, pero es que ha habido normativas, guías dadas desde arriba. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezó a aplicarse la ley que sabéis que modificaron el permiso de residencia. Se dio el permiso de residencia para obtenerle. Bueno, hay gente que tenía permiso de residencia continuo, es decir, permanente, y no tenían que renovar la tarjeta verde que se llamaba. El nuevo permiso de residencia, para poder sacarle, te obliga a tener recursos suficientes y cada vez que haya una modificación en ese permiso, sea dirección normalmente, tienes que volverlo a solicitar. Eso es lo que dice el nuevo permiso de residencia. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Cantabria? Aplicarlo. Mandó a toda la gente que tenía permiso de residencia, tenía NIE permanente, decirle: tráeme el nuevo permiso de residencia. Y lo obligaban a hacer un trámite nuevo. Te mandaban una carta, la carta te la mandaban y tenías que ir a por el nuevo permiso de residencia. ¿Cuál es el problema? Que claro, alguien que está cobrando la renta social, porque la renta social no contabiliza como recursos propios de cara a sacar el permiso de residencia. Perdona, ¿pero qué era retroactiva o la ley esa? Pues si tú ya tienes un derecho adquirido con un tal, no te va a obligar a anular eso. Me dejas terminar un poquito así. Es decir, un poquito lo pedía que esto. Y hubo mucha gente que se la solicitaba. Entonces hubo gente, entre los que estamos aquí sentados, que estuvimos mirando esto. Encontramos información, incluso buscamos a alguien, a un colega, que nos hiciera un recurso tipo para que la gente fuera a presentar. Y conseguimos, es decir, por las quejas que la gente, como tú, que va con su solicitud, que eso no se vuelva a pedir. Eso. Te quiere decir que situaciones irregulares así las ha habido. No, claro, lo que pasa es que una persona que no entiende, bueno, yo tampoco entendía nada. Claro. Vale. Voy por te obligan partes. a anular un permiso legítimo para coger uno nuevo con nuevas reglas. Vale. Si me dejas, te voy contestando a cosas que has dicho, porque si no me pierdo. Comentabas puntos a los que ir a recibir información. Es decir, en principio, el primer punto, que es donde uno tendría que ir y recibir información y información veraz, sería la propia administración. Por un lado, el gobierno regional, la gente tiene que saber cuál es la norma que se aplica y en qué condiciones se aplica, y tendría que haber una información veraz, y espero que haya alguien que lo haga. Yo la verdad no tengo mucho contacto con ellos, pero es el primer punto al que hay que ir, donde nos tienen que dar pero información. entonces no tendrían que existir las cartas que te dan 10 días para hacer una cosa. Un segundo. Sí, digamos, es que si no, no podemos seguir adelante. Si quieres luego, o al final de la jornada, podemos abrir otra vez otro debate, pero eso no importa para poder avanzar, ¿vale? Gracias. Vale, es que yo también me lío, entonces necesito un poco de espacio también, perdona. Es decir, entonces, el primer sitio donde hay que ir es ahí. Las unidades de trabajo social sería un segundo punto de referencia, aunque se pueda dar información, aunque el trámite es del gobierno regional, pero yo creo que la administración, es decir, los funcionarios, tenemos que ser justamente esa garantía de que las leyes y los procesos se cumplen, tenemos que ser esa parte, ¿no? Bueno, hay veces que, bueno, pues no se hace, pero tiene que ser, y la información, la primera información de verdad tiene que venir desde los propios funcionarios de la administración. Segundo, es cierto que cuando hay este tipo de conflictos que planteaban por ahí, es cierto que es un colectivo difícil de movilización, aunque le des el recurso en mano, muchos de ellos no lo presentan, porque una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el tema de exclusión o el tema de pobreza no es una cuestión muchas veces de gente muy formada, gente muy preparada, sino hay una trayectoria vital que a la gente le ha empujado y la ha hecho así. Yo me resisto a creer que los hijos de los ricos, por mucho ser ricos, sean listos y los hijos de los pobres sean tontos. No es así. Es decir, si uno tiene una serie de capacidades personales o no las tiene mucho que ver con el contexto en el que se ha educado. Yo pertenezco a una generación que somos hijos de currelas, que por una cierta mentalidad en una determinada época hicieron un esfuerzo porque estudiáramos. No es que somos más listos que mis padres, es que mis padres se lo curraron para que fuéramos listos. Bueno, y hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Pero que eso está ahí detrás, y es cierto que el colectivo es complicado y es complicado de movilizar. Eso por un lado. Y es cierto que yo también entiendo que quizá tendría que haber un punto, cuando las cosas no somos capaces de movilizarlas, un punto donde la gente pudiera ir y consultar y tener una vía alternativa para presentar estas cuestiones. No existe. Ni incluso muchas veces tenemos dificultades para ante dudas que tenemos nosotros poder resolverlas. Ya nos hubiera gustado poder haber tenido muchas veces un abogado al lado para que en toda esta maraña administrativa, que muchas veces es una maraña administrativa, lo es,
nos hubiera gustado poder consultar y hacerlo esto. El tema de los permisos de residencia no lo solucionamos vía administración, llamar al abogado del ayuntamiento y decir esto como es, lo solucionamos vía colegueo, que es un abogado, la página de los rumanos de la embajada rumana que este tema lo contemplaba, y pues, así fue como lo solucionamos nosotros, vía internet. Digo, un poco por clarificar esto, ¿no? Sí, bueno, que se puede. Vale, con el tema de fomentar el consumo, yo creo que la renta básica y todas las prestaciones que da, es que fomentar el consumo me parece un eufemismo. Es decir, me parece que está primero... Bueno, vamos a ver. No, pero que no te estoy digo de contestando a manera ti. global. Sí, pero es que no se No puede... sé si se entiende lo que digo. Sí. No, pero es que quiero contestar, no a lo que tú dices... Para un sino- alquiler no alcanza. No alcanza. Pero digo lo de fomentar el consumo. Y frases así vamos cogiéndolas del contexto que tenemos. Y nos las vamos apropiando, porque decir, joder, es que la gente necesita cubrir sus necesidades. Claro. Comer, vivir Claro. y ser digno, derecho. Claro. Derecho es mi derecho. Si estoy en una situación de pobreza y exclusión, esto no me hace ¿Y eso menos consumo? derechos, ni menos dependiente, ni menos persona. Eso es consumo. Pero sí sabemos los que trabajamos directamente con las familias que cuando la gente llega a este tipo de situaciones hay una merma de su dignidad personal, hay una lesión de su persona y de su autoestima. Entonces yo entiendo que tiene que haber un esfuerzo por parte de los que trabajamos con esta gente de intentar superar esto y de que la administración no nos vuelva a lesionar con toda esta duda que tú planteabas. Somos unos defraudadores, vivimos del papá Estado. El papá Estado ya no se habla, pero lo del papá Estado es una cosa que, mira, es que se me están poniendo los pelos de punta, porque es que siempre me ha puesto muy nervioso. ¿Qué es el papá Estado? Estamos pagando, la gente que tenemos una nómina, este Estado. Y la que están sacando es a los bancos y no se está invirtiendo en la renta social. Por ejemplo. No era mi duda, ¿eh? Yo... No. O sea, No os estoy contestando, estoy echando aquí la bilis, Dejadme ese espacio. No tengo la sensación esa de que se legisla pensando que yo soy un defraudador. Es así. Vamos a ver, creo que se le piden más requisitos a una persona que cobra la renta social que a un banco que accede a... Pero si eso es para no darlo. Hombre. No, pero bueno, es así, pero vamos a ver. El Banco Central Europeo dio dinero a los bancos para que compraran deuda de los estados. Se lo daban al uno y lo pagaban al 6. Joder, a alguien que pide la renta social le pedimos un papeleo complejo y complicado y encima siempre está bajo sospecha. Vamos a ver, y yo digo, las sospechas son verdad. Un tío no vive 6 meses del aire. ¿Qué quieres que diga? ¿Que la gente que cobra la renta social en esos 6 meses nos está mintiendo? Por supuesto. O tiene un padre que le financia, o tiene un hermano que financia, o está haciendo chapuzas. Yo empiezo, me suspenden el sueldo 6 meses y me cargo a alguien. Así de claro. Me cargo a alguien porque no pago mi casa, no pago mi comida, a mi hija su formación empieza a mermarse. Eso hay que verlo como es, que son excusas para no darle a la gente nada. Y eso se quita con un gobierno, quitando el gobierno se quita eso. Si no te importa, así de fácil. no es el espacio, ahora es para responder preguntas, no para entrar Claro, estamos justificando cosas, pero si eso son excusas para no darle nada a nadie, la gente lo tiene que entender. Escuchad un segundo, por favor. Claro. Después del segundo ponente, se puede abrir otra vez otro espacio para poder hablar, pero deja que hagas que si no, no podemos tirar adelante, por favor. ¿Vale? Lista de espera, que me decía Roberto. 5, venga, ya acabo ya. Lista de espera, evidentemente. Piensa, primer concepto, no es si en una casa hay 2 personas que no cobran nada y tienen derecho a renta social, van a recibir una renta social. Tú ponte que tienes una relación de pareja con alguien, 2 personas que se han quedado en el paro, que tendrían derecho a pedir la renta social, es una unidad familiar. No sé si te contesto en cierta medida lo que tú me estás diciendo. Sí, pero estamos hablando de 18.000. No, pero bueno, es que hay familias de 2, de 3 parados, de 4 parados, por un lado. Y la gente que ha ido a casa de sus padres a vivir también. Claro, pero si va a casa de sus padres, unidad familiar, pierde la independencia de unidad receptora. No, te digo un poco para explicar por qué son 1.600 y no son más. Es decir, tú vas a casa de tus padres, es decir, tú ponte que yo con el sueldo que tengo, mi hija que por suerte todavía no está en edades de esto, pero que estuviera de forma independiente, viene a mi casa con los ingresos que tengo yo, ya no se la da. Superamos más de 600 y pico euros al mes. Por ejemplo, ¿me entiendes? No, que sí, pero... Es decir, que no, que el concepto no es que no te estoy contestando. Digo que un poco me dices explicación. ¿Por qué esos números son tan bajos? Porque es unidad perceptora. Hay algún aspecto cultural relacionado con también el tema de Cantabria y el tema del estado de Aragón.
Es decir, yo ayer mismo... Roberto, perdona, ¿es para no entrar en debates tú a tú? Hombre, pero eso no me estaba pasando. No, lo digo porque luego, igual le he dicho a este compañero que luego podemos abrir otra ronda. Era para no Es que rectificar. no sé, pero como he dicho, te tengo que decir a ti. Es que estar aquí ahora no es complicado. Bueno, creo que alguien preguntó quién y cómo se verificaban los requisitos. Normalmente en la renta social, aunque hay un informe de los trabajadores sociales, que el informe a veces es pólvora para el rey, porque da igual lo que pongas, que si tienes los requisitos y lo presentas documentalmente, te lo dan. Que documentalmente no lo puedes aportar, haces un informe maravilloso, igual a lo mejor, pero es muy difícil. Es decir, puedes justificar a veces el margen que puede tener el informe que se hace desde la base, porque siempre va con un informe. Ahora, según la nueva ley, es obligatorio. Antes, bueno, siempre se ha hecho, ¿no? Pero siempre nos ha obligado a hacerlo. Pero si tú no reúnes los requisitos, tú ponte convivencia y empadronamiento, tú puedes allí justificar y quizás a lo mejor te lo tengan en cuenta. Pero es muy difícil, ¿vale? Entonces, se demuestra como documentalmente, empadronamiento y convivencia. Pégate tú con ellos. Vuelve a exigir una nueva convivencia. Pero si no la aportan, no te lo van a dar. Dices, ¿cómo? Papeles. No sé si me queda algo por contestar por ahí. Lo que yo había preguntado del modelo andaluz. Pero el modelo andaluz. Bien, yo lo del modelo andaluz. Te puedo contestar. Una coalición de fuerzas de izquierda, digamos. Sí, no, te puedo contestar y te doy la razón. Dime. Pero lo que no te puedo contestar es como administración, que no soy. No, pero que... yo creo que este debate. No, porque estamos hablando de vivienda, de salario y de cosas de estas. Y eso tiene que hacerse a nivel de... ¿Cómo que no? Estábamos hablando de... No estamos hablando de vivienda. Esto es sobre... Como asociaciones de izquierdas. Vale. Yo te digo, me parece bien, creo que nos tendríamos que plantear otro tipo de historias y hacia dónde nos lleva esto. Para mí, resumiendo y cerrando, creo que yo he descubierto en este trabajo que hacer lo mismo nunca es lo mismo. Es decir, yo puedo hacer mi trabajo de una manera y hacer otro trabajo exactamente igual a vos, pero no estar haciendo lo mismo. Y creo que las medidas de protección, unas medidas de protección y otras medidas de protección, llamándose parecido incluso, pero el fondo, lo que realmente se quiere hacer con ellos y el trato que se da a las personas, creo que es lo que realmente tiene que cambiar. Es decir, vamos a ver, si una persona tiene derecho a cobrar un tipo de prestación, eso no puede suponer un estigma. Es decir, que el estigma bastante es el no poder llevar en comida a tus hijos y tener que depender de una ayuda en un momento dado. Pero hay que ayudar a superar ese estigma, ¿no? Y quizás con las propuestas que nos vayan a hablar nos den luz a los que estamos trabajando en esto porque tenemos la cabeza, ¿no? Es decir, lo que decía Silvio Rodríguez, ¿no? Es decir, vamos caminando, uno mirando para arriba y otro para abajo. A nosotros nos toca mirar siempre para abajo. Y siempre estamos abajo. Y a veces sí es cierto que como técnicos y como trabajadores a veces tenemos una falta de perspectiva, ¿no? Y es un poco, yo creo que la parte a los que estamos metidos en este mundo del trabajo social y la educación social, que bueno, que desde aquí podemos rearmarnos un poquito intelectualmente, moralmente y tener un poco de visión. Lo que pasa es que en principio era, perdona, la idea esta es aportar ideas para solucionar estas cosas, no para decir lo que está pasando y resignarnos. Estamos aquí para aportar ideas para que cuando toque lo solucionemos. ¿Puedes escuchar? No quiero cortarte, te he dicho, y de verdad, y lo digo a todos, sí, ya no no, puedes hablar lo que quieras, que después que va a haber más espacio para el debate, es que si no, no seguimos avanzando, ¿vale? Ya lo siento, pero... Sí, perdón, disculpe. Bueno, pues... para seguir más... Es que a mí no me queda claro, porque viendo que te preguntaba, es ¿por qué a alguien se le puede quitar eso? ¿Sabes? Que quedarse la gente tal. ¿Quién controla el que no se cumplan los requisitos? Es que no me queda claro. A ver, ¿quién controla el que no se... Es decir, me estás preguntando, ¿quién es el que controla si es expediente? Que yo lo que veo son expedientes. ¿Es válido o no válido? Lo controla un equipo de trabajadores sociales que depende del gobierno regional. Hay un equipo de trabajadores específico que trabaja en renta social. Pilar, ayúdame a contestar, por favor. Bueno, yo soy trabajadora social de atención primaria. Esperemos que no hagas un grupo de presión hoy, porque... Sí, atención primaria... Somos los buenos, somos
lo bueno. No, Alguien se salva. no somos los buenos. No somos los buenos. Pilar y Palmira, junto con Tino, son los que han hecho posible esta primera ponencia. Bueno, entonces, con los nuevos cambios de la ley también se introdujeron nuevos cambios en los equipos del Gobierno de Cantabria. Entonces hicieron un equipo de bastanteo, que es el primero, como que el que recibe todos los expedientes y se encarga de comprobar que toda la documentación es correcta y que se ajusta a todas estas nuevas modificaciones que ha habido. Son trabajadores sociales, con estas guías y con estas cuestiones. Y luego por encima tendrán a sus jefes, que bueno, cuando habla Tino de, por ejemplo, las excepciones, cuando tú envías un informe de alguien que no cumple requisitos, y haces exhaustivamente un informe diciendo esta persona además está en riesgo porque tiene una discapacidad y tiene no sé qué, te dicen, es que estamos siendo muy estrictos, lo que nos cuentas, eso es, el último que firma serán los jefes, pero los diferentes equipos son los que recogen las solicitudes. No sé si quería saber eso. No, yo los del ayuntamiento no, en el ayuntamiento solo informamos, hacemos un trámite, son del Gobierno de Cantabria. La renta básica es una prestación del Gobierno de Cantabria. Sí, sí. Sí. ¿Pero a qué te refieres? Pues al hecho, por ejemplo, hay una persona programa, ¿no? Y se va a casa de sus padres, lo que dices tú. ¿Por quién lo sabe? Si hay algún chivatillo por ahí que lo cuenta. Sabes, mira, el mecanismo es sencillo, la carta. Claro. Es decir, en el momento, es decir, cada cierto tiempo te va a llegar una carta. Claro, pero es lo que están haciendo. Cada X tiempo lo que hacen es comprobar que los datos siguen estando ahí. Bueno, vuelvo a decir, si tenemos que seguir avanzando, yo solo dos preguntas muy breves, una para Roberto y una para ti, y acabamos este debate y al final volvemos a empezar, ¿vale? Después de que No, yo quería responder a la compañera, vamos a ver. Hay dos personas que echan la firmita. Es una parece que es Ana Caviedes y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero después, esto, hace unos segundos un compañero me decía que la administración no es neutra. Y ese es el problema. Vamos a ver, la corresponsabilidad, independientemente de que haya personas con buen talante, con una moralidad intachable, etcétera, etcétera, de la seguridad, no quiere decir que la administración esté actuando de una forma injusta sistemáticamente. Y por tanto, los funcionarios y las personas que trabajan en la administración son corresponsables de esa injusticia. Porque a mí, si yo trabajo en una administración pública y yo veo que una jefa de una unidad está cometiendo una irregularidad o está cometiendo un hecho que es punible desde el punto de vista de la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas, como yo lo estoy constatando desde hace años, esto lo que tiene que hacer ese funcionario denunciar los hechos y no cumplir a rajatabla la orden de los jefes. Y después, esto te dicen que estás jugando con el pan de mis hijos o chorradas por el estilo. Joder, cuando están jugando con el pan de gente que está en la puta, ¿no? Y con muchos que se han recortado. Y ese es el problema básico. Si no hubiera funcionarios de segundo nivel que acatan las órdenes de los jefes, no pasa nada. Vale, ¿quieres decir algo? Bueno, yo solamente quería decir que, si no, solamente además ni es pregunta de nada, es que estamos cayendo en una especie de tecnicismo de la situación de la renta básica social cuando se hacen, creo, que yo casi tengo prisa por escuchar, porque es el debate un poco del sistema que hay ahora y de los que se pueden plantear, ¿no? Entonces, estamos prolongando un poco una cosa que estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Vamos a intentar no perder el sentido de las jornadas. Si lo que hemos intentado al nombrar estas jornadas es precisamente que haya un debate y que de ese debate salgan propuestas, eso está claro. Y no he pretendido cortar, solamente que tenemos que seguir avanzando. Y si iniciamos estas jornadas hablando de la situación que hay en Cantabria es para situar por qué y en qué sentido y en qué consiste lo que aquí se llama renta social básica, que después de escuchar a los dos ponentes nos vamos a dar cuenta de que a lo mejor no está la renta social básica, pero necesitamos avanzar. Después tendremos debate y ojalá salga de aquí un grupo de gente, como decía antes Roberto, que se pueda reivindicar, que puedan crear propuestas y que puedan tener iniciativas nuevas. Ojalá. Pero ese es el sentido de la jornada de hoy, ¿eh?